sé de 2 nombres de glúteos veloces que la convencieron de que podía ser presidente de la República. Y esta señora, en vez de reconocer sus limitaciones, le entra el aire, porque como dice el clásico en política, el aire no cuesta y no molesta. Lo demás son consecuencias. Todo lo que tú me digas, y sus esto, y sus huipiles, y el pavo, y el bacalao, y todo eso, es decir, el equipo que formó a su alrededor, el que no es perdedor, es gente inexperta, los 2 hijos, ¿qué experiencia tienen en campaña? Los 2 chamacos, pues, dice uno. Luego, con todo respeto para la licenciada Josefina Vázquez Mota, con una enfermedad complicada, que lamento que a una persona como ella esté enfrentando eso, y la jala, y luego a la otra, a Kenia López Rabadán, que junto con la Lili, y ella eran el espectáculo circense en el Senado de la República. Dices, ¿cómo así quieren ganar una elección de un país en las condiciones actuales? Dice uno, qué falta de seriedad. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. No se la esperaba, chayotero, amigo de Xóchitl Gálvez, que también otro amigo y chayotero de Xóchitl Gálvez saliera a arremeter, a estallar en contra de ella por usar a sus hijos en campaña y ponerlos en videos y ponerlos a decir frases de teleprompters y guiones totalmente enviados por Claudio X González. Aquí este personaje que es el dueño del canal pues empieza a siempre a hablar mal del presidente Andrés Manuel López Obrador, que todo está peor que nunca, igual que el saco de pus Javier Lozano, pero siempre con la intención de golpetear a este gobierno, a Morena y a todos los que somos seguidores de la 4T, siempre hablan mal en este canal, pues de estos personajes. Ahora, pues le tocó a su propia amiga Xóchitl Gálvez que estallan y arremeten contra ella su otro amigo, Ángel Verdugo, que es que pues ya le dio la puñalada por la espalda, ya le voltea bandera y pues por más que él trata de defender o invitar a personajes que hablen mal solo de la 4T, pues se le abalanzan con todo también a Xóchitl Gálvez, no se la perdonan por estar usando a sus hijos, por estar lucrando, subirlos a las redes con videos, ya los vimos que fueron a la villa con una Virgen de Guadalupe a lucrar con la fe de los católicos, a lucrar con las personas que sí son creyentes, pues estos personajes evidentemente son fifí, se ve hasta en su forma de hablar, cómo se expresan, la Pirurris, su hija de Xóchitl Gálvez, como dice que tenía que domesticar el acento de su mamá porque era como de indito ahí en Hidalgo. O sea, son unas personas que no tienen valores, no tienen calidad moral, pero quieren aparentar cosas que no son. Pues Xóchitl Gálvez ha usado este recurso, esta herramienta de sus propios hijos, imagínense, para engañar a las personas. Aquí salieron estos chayoteros, pues a acabarla por completo. Vamos a ver aquí lo que dijeron en este video. Este proceso de enturbiar una designación que debería ser algo totalmente transparente. Ahora, si la ley es lo que debe regir las funciones de esta persona, el que sea el fiscal, pues poco importa quién esté, pero como esta gente utiliza la ley para judicializar la política y tienen una cantidad de casos ahí que hasta la señora Sheinbaum podría ser salpicada con esa corrupción. Entonces dice uno, señores, la perdieron ya, hombre, mejor busquen negociar algo, pues, pero es tal la soberbia, el autoritarismo ramplón, chafa de estos, que eso es ahorita, que estamos a 5 meses de realizarse la elección. Imagínate lo que van a ser capaces de hacer, porque ya la presidencia ya la tienen ganada, eso no hay duda, ¿ya? Algunos ingenuos y ilusionados, etcétera, ¿verdad? Pero ya la presidencia ya se perdió. Por eso, eso lo platicamos ahorita fuera del aire. Y puede ser que sí, que ya en las condiciones de ahorita, como decimos los economistas, ceteris paribus, todo constante, todo lo demás constante, sí, pero pueden pasar todavía muchas cosas, 5 meses, que a lo mejor dime que soy idealista, lo que tú quieras, pero dame el beneficio de la duda de que pueden pasar cosas que descarrilen a Claudia, como se descarriló hace 12 años Andrés Manuel o hace 18. Ellos son especialistas en cometer errores en contra de ellos. Déjame primero cancelar aquí esta cosa porque se mete en la música, esto de estas cosas de Apple Music. Muchas gracias, Ángeles Zavala, por su aportación. Gracias. Gracias, Tocaya. Gracias. Mira, ¿qué es lo que pasa aquí?
Es evidente que nadie puede eliminar eventualidades y mucho menos en la política. Eso lo tomo de entrada de manera ciega. Nadie puede eliminar eventualidades. Muy bien. Sin embargo, cuando tú fincas la victoria de tu candidato en esas eventualidades o en la ocurrencia, en el sentido positivo, no de una broma, en ese momento dices, ya estamos mal. Las elecciones no se ganan así. Las elecciones se ganan con trabajo, en tierra, analizar los resultados anteriores, etcétera, etcétera, por un equipo de profesionales. El gran problema aquí, como decía el general Obregón, el primer error es el que cuenta, lo demás son consecuencias. El primer error, ¿cuál fue aquí? Haber designado como coordinadora del Frente Amplio, etcétera, etcétera, a una persona no calificada para ese puesto. Sé de dos nombres de glúteos veloces que la convencieron de que podía ser presidente de la República. Y esta señora, en vez de reconocer sus limitaciones, le entra el aire, porque como dice el clásico en política, el aire no cuesta y no molesta. Lo demás son consecuencias. Todo lo que tú me digas, y sus esto, y sus huipiles, y el pavo, y el bacalao, y todo eso, es decir, el equipo que formó a su alrededor, el que no es perdedor, es gente inexperta, los dos hijos, ¿qué experiencia tienen en campaña? Los dos chamacos, pues, dice uno. Luego, con todo respeto para la licenciada Josefina Vázquez Mota, con una enfermedad complicada, que lamento que a una persona como ella esté enfrentando eso, y la jala, y luego a la otra, a Kenia López Rabadán, que junto con la Lili, y ella eran el espectáculo circense en el Senado de la República. Dices, ¿cómo? ¿Así quieren ganar una elección de un país en las condiciones actuales? Dice uno, qué falta de seriedad. ¿Y qué error cometieron los dos partidos grandes? El PRD, bueno, pues el PRD, todos sus integrantes caben en un elevador de los chicos, diría Juan Ignacio Zavala. Gracias, Andrómeda. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que los partidos, cuando se creó aquella avalancha de organizaciones civiles y que la fuerza ciudadana, señores, les dije, no les hagan caso. Tienen más poder de convocatoria, un atropellado en Insurgentes y Reforma, que esta bola de cartuchos quemados. Ahorita lo ves ahorita. Guadalupe Acosta Naranjo, que fue el artífice del Frente Cívico, ya le dieron una patada en el trasero y ya negociaron los del PRD y ya se quedó sin nada. Mi paisana, la Cecilia, quería ser senadora, pues ¿cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo? Es decir, y ya se fueron a donde nunca debieron haber salido, el anonimato. Entonces, ¿y qué es lo que está rifando hoy? Las estructuras de los partidos, con todo su desprestigio, toda su positividad, son los partidos, porque eso es en una democracia. Entonces, ¿qué hacen los partidos? Se asustaron con aquellos y entonces dijeron, sí, vamos acá, que el frente, y ahorita están pagando las consecuencias. Los partidos podían, al menos el PRI y el PAN, haberse puesto de acuerdo, haber jalado al PRD y decir, a ver, nos vamos a ir por aquí. Oye, que los ciudadanos se incorporen a los partidos si quieren, que trabajen dentro de esta estructura. Los partidos tienen estructura, tienen recursos, tienen experiencia acumulada de decenios organizando elecciones. La ingeniera no tiene gente que le organice un meeting, un templete, a no ser que el baterista de Timbiriche, que tenía una empresa de templetes en la época de Fox, pues él que les arme aquí, pero ya es analista político, Max Cortázar. Oye, déjame te comento una cosa, Ángel. Salvador Borrego, que es de Saba Consultor, es una encuestadora, dice que mandó un mensaje que dice 6 puntos por las cuales hay esperanzas para que gane la ingeniera. Dice, AMLO ganó el 2018 ofreciendo cosas que las mayorías rechazaban. Los intelectuales, muchos apoyaron a AMLO. AMLO es un pésimo presidente, pero es muy popular. AMLO, Morena y Sheinbaum lucen muy fuertes, pero electoralmente sus cifras están infladas por la composición de sus fuerzas. Xóchitl arranca el año tratando de madrearse a AMLO, pero confrontarse con AMLO es abonar a la polarización y eso favorece a AMLO. Por supuesto que Xóchitl debe tratar de joderse a AMLO, pero lograr de forma inteligente, encontrar una forma inteligente de lograrlo. Es decir, puede haber cambios en la estrategia porque las campañas no empiezan. A ver. Las campañas, la de Claudia empezó hace 3 años. No, por eso, pero oficialmente. No, seamos realistas. La campaña de Claudia empezó hace 3 años y la del ingeniero empezó hace 6 meses. Punto. Lo demás que digamos es pura literatura y barata. Pero vayamos al consultor, señor Salvador Borrego, o como se llama. Si ese señor fuera médico, si ese señor fuera un médico cirujano, yo no permitiría que a mi fotografía le ponga una curita. ¿Cómo es posible que en esas 6 generalidades, dice uno que con eso puede ganar la ingeniera? Por favor, señores, no tiren su dinero contratando a ese consultor. Ese es un charlatán. La política a estas alturas del proceso en México, ¿dónde está la fuerza de la ingeniera? ¿Dónde? No existe.
lo poquito que tenía se ha ido diluyendo, se ha ido desanimando la gente porque aquella cosa, como dice Guadalupe Loaesa, la frescura, lo otro, se le acabó pronto la fuerza de la mano izquierda. Y vela, ahí anda, ¿dónde? Pues terminó preparando un bacalao, un lomo y un pavo y una tarta de cerezas. Para eso le alcanzó nada más la campaña. Y Ángel, pero la gente puede votar en contra de la 4T, no a favor metafóricamente hablando, a ver. Mira, cuando la gente dice, el ciudadano puede votar en contra de la 4T, por supuesto. Pero el problema no es ese. El problema es cuántos van a votar en contra de la 4T. Mira, la política aquí y en China es manejo y cooptación y manipulación del ciudadano. Aquí y en Suecia, en Dinamarca, donde quieras. Formas sutiles en algunos países, formas burdas en otros países. Muy bien. Tú tienes 10 estados de la República, 10 entidades, donde está concentrado casi el 60% de los electores. Tienes 23 estados o 22 más la Ciudad de México que gobierna Morena. Entonces, dices tú, a ver, señores, seamos serios, por favor. Estos gobernadores, o 22 y el jefe de gobierno, son especialistas en usar el recurso público para sacar adelante sus causas, vamos a ponerlo así. Y dices, ¿qué va a hacer el PRI con dos entidades? Coahuila y Durango es compartida. Movimiento Ciudadano, bueno, pues que existe todavía. ¿Existe? Pues no. Y el Verde, pues el Verde está con Morena. Entonces, dices, a ver, ¿dónde están los recursos públicos y privados que jalan los gobernadores? ¿Quién le va a decir que no a un gobernador? El Estado de México, ve lo que pasó en el Estado de México. Le echan la culpa a Del Mazo. Sí, puede haber tenido responsabilidad, su paseo, lo que sea. Pero el problema es otro, pues, porque es más fácil echarle la culpa a Del Mazo que reconocer las limitaciones que en un determinado momento tuvo, los errores que cometió la señora del Moral durante la campaña. Tú te has de acordar que era sabido que sus asesores le decían, Madrela, señora Madrela, no, yo voy a hacer una campaña de propuestas de respeto. Tómale, ahí está su respeto. Es decir, esa es la realidad. Ahora, las divisiones internas del PRI y en el PAN han jugado un papel determinante. Cuando tú tienes que los dirigentes del PRI y del PAN quieren y se ponen en el número 1 de la lista para el Senado de la República, pues lo que quieren es salvar el pellejo. Pues dices, así, ¿me da confianza a mí el elector? Pues no, y son un conjunto por de eso, elementos. Pues estás como tu admirado Walter Mercado. No podemos saber qué va a pasar en junio todavía. Los que no le entienden, mira, el filósofo de Güemes, Tamaulipeco, orgullosamente, tiene una frase que es casi la suma teológica, valga la expresión, de la política mexicana. La política mexicana, dijo el filósofo de Güemes, es difícil para quien no la entiende y fácil para quien la entienda. Si tú no tienes experiencia en campañas, si no has estado en puestos de decisión en el poder político, pues tu conocimiento sobre cómo se maneja el poder, cómo se maneja el recurso público para impulsar a tal candidato, pues vas a decir, no, pues quién sabe. Pero hay personas en México, en los partidos, que tienen 20 o 30 años de experiencia en eso. Saben cómo masca la iguana, de ladito y despacito. Sí, Ángel, eso te lo compro. Pero, y el otro día me acordé de ti porque, no exactamente por el tema de la edad del tiempo, pero vi una película de estas de Pedro Infante que me encantan, que apenas tienen la película 75 años más o menos cuando andabas ahí de este bebé. ¿Y cómo han cambiado México en 75 años? Todo, absolutamente. La manera de comer, de vivir, las familias, la moralidad. Dime si no ha cambiado la política. O sea, no ha cambiado. Tiene que haber en tu análisis. La pata coja, la que está rota, que ahí es donde la mesa se enchueca, es el gran error y el gran pecado de la clase política mexicana. Es haber cambiado casi todo lo demás, porque el campo sigue igual, Pemex y CFE es igual, pero en términos generales podríamos decir que ha cambiado en esto, en lo otro, producto de la influencia, etcétera. Pero la forma de hacer política del PRI y del PAN sigue siendo la misma que hace 60 años. Ahorita, el PRI y el PAN están actuando como si estuvieran en la campaña de Ruiz Cortines o de Díaz Ordaz o de López Mateos. La misma. Los mítines grandes, la matraca, el regalar gorras acá, es lo mismo. ¿Por qué? Porque los partidos en México no tienen actividad política. ¿Qué significa tener actividad política? Estar en contacto con sus intermilitantes, educarlos, contribuir a que entiendan esos cambios. Y te voy a dar nada más un contraargumento a lo que dices.
el cambio estructural más importante en el siglo XX de este país se da el 86-87 con la apertura económica y la incorporación a la globalidad. De eso no hay duda. Muy bien. ¿Quién de los partidos y de los políticos se tomó la molestia de explicarle a sus militantes primero y luego a sus simpatizantes por qué habíamos tenido que abrir la economía? Ninguno. Ninguno. Todavía sale el inefable de Moreira y dice, bueno, es que nos impusieron el neoliberalismo. Te impusieron el neoliberalismo, pero ni siquiera sabe de qué está hablando cuando usa neoliberalismo y dice, nos lo impusieron. Dice uno, bueno, esa es la mentalidad de estos políticos. Pero a ver, entonces quiere decir que se transmite porque Ricardo Anaya y Marco Cortés y toda esta gente no habían nacido cuando los que dices tú que hacían política igual que ellos ahorita se lo transmitieron. Dijeron, mira, ahora, a ver, ¿cuántos Ricardos Anayas hay en el PAN? ¿Cuántos? Pues no sé, a ver, uno, pero... Uno. Y tan es uno solo que no lo pueden ver en el PAN. No lo pueden ver. El lugar donde más rechazo. El lugar 3. No, por favor. Sí, gracias a que piensa que les va a llevar votos con algunos sectores de clase media, pero ve el pleito que traen los calderonistas o los pocos que quedan en contra de Ricardo Anaya. Como diría el ratón Crispín, lo odian con odio jarocho. Sí, ese es ese partido de la gente decente. Toma, ¿por qué pusieron a Marco Cortés? Un político oscuro, mediocre, porque no se pusieron de acuerdo. Esa es la realidad. ¿Cómo traen a Damián Cepeda por su relación con Ricardo Anaya? Pues ya prácticamente está fuera del partido, Damián. Y si te vas al PRI, pues digo, pues nomás ve, ya el Partido Verde ya es una seccional del PRI. Es decir, esa es la... ¿Por qué? Porque no entienden y mucho menos aceptan que la actividad política debe seguir a los cambios estructurales en la economía. Entonces, en México se abrió la economía. En México nos incorporamos a la globalidad. En México empezó a haber realmente en algunos sectores competencia económica. Y los partidos siguen en las mismas. La forma hoy de seleccionar a sus candidatos a diputados y senadores es la misma que con López Mateos. Exactamente la misma. Pues bueno, amigos, hasta aquí termina la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya vieron la paliza que le dan a su propia compañera de lucha, Xóchitl Gálvez, porque yo digo que es su compañera siempre, porque en sus videos dicen absolutamente los mismos discursos, diálogos en contra del presidente, de la 4T, de los que somos sus seguidores, siempre arremeten contra nosotros, pero lo épico, como siempre lo he dicho, es que entre ellos se peleen. O sea, como dice el dicho también, el perro no come perro, pero en este caso sí estamos viendo como ellos mismos se abalanzan contra su propia precandidata, que ya es candidata, Xóchitl Gálvez, ahora sí formalmente ya es candidata, pues le dan con todo ahora sí, amigos. Espero que les haya gustado mucho este video, por favor compártanlo muchísimo, activen la campanita porque eso ayuda a que YouTube les envíe notificaciones cuando subimos información y nos vemos hasta la próxima, bye.